Son las 2, la 1 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, que sigue mirando a Ceuta después de una invasión de más de 60.000 personas. A esta hora, el gobierno de Sánchez habla de razonable normalidad en la ciudad autónoma, aunque es incapaz de determinar cuántos inmigrantes entraron de forma irregular y tampoco cuántos quedan ahora mismo. Hoy el ministro Fernando Grande Marlaska se ha escudado en el adverbio casi. Casi todos han salido, nos ha contado, admitiendo que no saben los que aún deambulan ahora mismo por las calles de Ceuta, ni los que están escondidos en los barrios de la ciudad o incluso en las montañas. ¿Cuántas personas entraron de forma ilegal entre el jueves y el viernes? Pues según el gobierno de Pedro Sánchez, hoy han ampliado la horquilla y estiman que son entre 50.000 y 60.000. Pero fuentes de las fuerzas de seguridad que cita la agencia EFE estiman que alrededor de 69.500 han salido en las últimas horas de Ceuta hasta Marruecos. Por tanto, no cuadra lo que nos cuenta Moncloa con este dato. Tampoco coincide la situación que ha reflejado hoy el ministro desde Ceuta con lo que denuncian los vecinos. Marlaska habla de razonable normalidad, pero muchos comerciantes no se han atrevido a abrir sus tiendas. Carlos es el propietario de un estanco. Tiene miedo. No abro porque no estoy cómodo, porque voy a estar solo, se me meten aquí un grupo de 5 nada más y ya me han agobiado, porque ya no sé a quién acudir, porque me van a robar seguro. Porque ya no tienen dinero, es que han venido descalzos. ¿Qué ha contado Marlaska hoy desde Ceuta? Dos mensajes principales. El primero, que han actuado con rapidez, que lo han solucionado todo en menos de 24 horas. El otro ministro, el tuitero Óscar Puente, presume de otra crisis solucionada por Pedro Sánchez. Bueno, no saben todavía los marroquíes o los subsaharianos que hay en Ceuta, pero presumen de gestión. Y Marlaska ha agradecido la colaboración de Marruecos. Pero evidentemente esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas. Debo decir, negativamente, Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Socio fiable de Marruecos. Bueno, agradecimientos al país vecino y críticas a Italia, al gobierno de Meloni, por suspender durante un mes el acuerdo Schengen con España. Grande Marlaska ha acusado a Italia de egoísmo y les ha recordado las crisis migratorias que han sufrido, con epicentro en Lampedusa, y cómo la Unión Europea acordó el reparto solidario de los miles de inmigrantes que llegaron de forma ilegal a esta isla, especialmente en septiembre de 2023. Pues le pediría más solidaridad, más responsabilidad y desde luego menos egoísmo. Ese egoísmo que ha manifestado, creo que más allá de la ignorancia, porque he dicho que se sabe que Ceuta evidentemente no es Schengen. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos. El ministro del Interior ha contado hoy muchas cosas que contrastan con la realidad y contrastan también con los avisos que se vienen produciendo. Entre otras cuestiones, Marlaska ha negado que los servicios de inteligencia manejaran información sobre la invasión que se estaba preparando desde Marruecos. Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, desde el propio domingo, viene advirtiendo ya de lo que podía ocurrir y ha terminado pasando. En breve, no solamente podemos estar en una situación peor que la de agosto de 2024, sino que podemos estar en una situación parecida a la que vivimos el 17 y 18 de mayo de 2021. Esta es la situación ahora mismo. Por un lado tenemos los datos, sobre todo los oficiales, y luego está la realidad que hay en la calle y que te cuentan los ceutíes. También tenemos el análisis. El gobierno de Sánchez ha permitido que durante demasiadas horas Ceuta haya sido una ciudad sin ley. Hemos sido incapaces de contar los que han entrado como para determinar los que ahora mismo quedan deambulando por las calles de Ceuta. Hemos trasladado al mundo una situación de caos porque no solo no hemos previsto lo que venían advirtiendo las autoridades de Ceuta y ha terminado ocurriendo. En la ciudad autónoma, el gobierno de Sánchez se ha visto superado por la situación y ha confirmado lo que ya sabíamos.
la debilidad internacional a la que nuestro presidente ha abocado a España. Y no solo eso, es la demostración también de que Marruecos nos tiene cogidos por donde más duele. Jamás han renunciado a la eterna reivindicación marroquí sobre Ceuta y sobre Melilla. Y lo de esta semana ha sido un ensayo en el que España ha fallado estrepitosamente. El gobierno justifica lo que ha pasado en dos cuestiones, que se desmontan por sí solas. La primera es decir que todo es cosa de las mafias. Claro, tú pagas una determinada cantidad a quien sea para que te acerque a España, a Ceuta, y en 24 horas te vas por donde has venido. Las mafias, ya. Y lo segundo es achacarlo todo a la sentencia del Supremo que deja fuera de los rechazos en frontera a aquellos que entran a nado. La sentencia del Supremo es del 29 de junio, se publicó el 8 de julio. Pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya adelantó esta interpretación de la ley en marzo. ¿No ha tenido tiempo el gobierno de Sánchez para adelantarse a lo que podía ocurrir y ha terminado pasando? Hemos hecho un ridículo histórico. Y lo que es peor, nadie garantiza que una invasión de estas características no vuelva a repetirse. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado hoy en Ceuta y habla de triple fracaso. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. El responsable de que estemos dando al mundo una imagen absolutamente lamentable es el gobierno. Bueno, en las últimas horas se ha comenzado a instalar una barrera de contención de 500 metros en el espigón del Tarajal, en Ceuta. El dispositivo va a contar también con boyas de la Armada. Y todo esto está bien, pero si no se refuerza de forma permanente, vamos a destacarlo de permanente, con efectivos de la Guardia Civil o incluso del Ejército, estamos a merced de que Marruecos toque corneta y vuelva a preparar lo que se ha preparado. Bien impulsando, bien mirando hacia otro lado. Estamos a 1 de agosto, hoy miles de personas empiezan sus vacaciones. Agosto no es ya lo que era. No se paralizan muchos sectores como ocurría hace años, pero es verdad que sigue siendo el mes preferido por los españoles para su descanso laboral. Y entre que hoy es día 1, que ha coincidido con sábado, la DGT prevé hasta mañana más de 5,5 millones de desplazamientos. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de varios siniestros que complican ya la circulación en diferentes puntos. De salida de Madrid por la 6 en Las Rozas, otro en Cantabria, en la 8 en Casturdiales hacia Santander, y en la Comunidad Valenciana otros 2 en la AP7, uno en Castellón y en Benicàssim hacia Tarragona, como otro en Alicante, en Villajoyosa, en este caso sentido Valencia, y también un último en Sevilla, en la salida por la AP4 y en las Cabezas de San Juan. En cuanto a retenciones, se mantiene complicada en Cuenca, la A3 en Minglanilla, sentido Valencia, también en Albacete, la A31 en La Rodalla, dirección Alicante, y en Toledo, la A5 en Lucillos, hacia ya Extremadura. También en el norte, en Guipúzcoa, tráfico intenso por la AP8 en Irún, hacia Bilbao, así como también la salida de Barcelona en la C32 en Mataró, como en la A2 en Igualada y la AP7 en El Papior. También dificultades en Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla, y ya en Andalucía, complicada en Málaga, las salidas por la A7 en el Rincón de la Victoria y también Torremolinos, así como en la A44 ya en Jaén, en la Cerradura, y también en Granada, en Durcar, todo ello hacia Motril. Pues así comenzamos. Hay más noticias que están pasando en este sábado, 1 de agosto. Te las cuenta ya David Casado. Escuchas Mediodía COPE. Además de Ceuta y de las carreteras, las miradas de este sábado están puestas en los incendios. El de Valdeusó ha entrado en su 8º día de activo, aunque los medios ya lo dan por estabilizado. Además, su evolución positiva ha permitido regresar a casa a los 2 municipios que continuaban fuera de sus hogares. Son los 2.800 últimos vecinos de los casi 16.000 que fueron evacuados. Respecto a de Burgondo, en Ávila, sigue evolucionando dentro de lo esperable, aunque sigue en nivel 2 de alerta tras calcinar más de 50.000 hectáreas. Precisamente, 3 bomberos de la UME han resultado heridos al volcar su camión a su paso por la localidad madrileña de Robledo de Chabela. El incendio que más preocupa hasta ahora es el de Benguerilla, en León, porque avanza hacia una zona de difícil acceso. La buena noticia nos la da el tiempo, que esta próxima semana nos va a dar una tregua. Jorge Ocina es meteorólogo. A partir del lunes se notará un alivio térmico
hablamos de máximas de 33, 34 grados, que son altas, pero ya no son especialmente calurosas. En el Mediterráneo se mantendrá el calor diurno y sobre todo nocturno, mínimas por encima de 26, 27 grados en la franja mediterránea, también en las Baleares. Precisamente, el mes de julio nos ha dejado un balance provisional de 2.036 muertes por altas temperaturas. Y en página internacional seguimos pendientes de la guerra en Ucrania. En las últimas horas, un ataque ruso sobre Kiev, la capital, ha dejado al menos 9 muertos y 30 heridos. Un bombardeo que tiene lugar en un momento crítico para las fuerzas ucranianas, ya que, como denunciaba el presidente Volodymyr Zelensky, están escasos de sistemas de defensa aéreos. Y cuenta atrás para el segundo encuentro de pretemporada del Atlético de Madrid, Pablo García. Los rojiblancos ya conocen quiénes salen de inicio y en menos de una hora tienen su primer gran reto de temporada. Javi Gómez. Todo preparado en Estocolmo para el segundo amistoso de pretemporada del Atlético de Madrid. 11 confirmado por parte de los del Cholo, que están a punto de salir a calentar. Varias rotaciones. A lo visto ante el Getafe juega Oblak en portería, Domínguez, Lenormand, Janko y Ruggeri en defensa, Coque, Obed Vargas, Castillo y Lukman en el centro del campo y Carlos Martín y Arnau Ortiz en la punta de ataque. Su rival, el Real Madrid, disputa su primer encuentro amistoso contra la Fiorentina hoy a las 6 de la tarde con Carlos Espí y Dumfries como novedades. Por otra parte, la UEFA carga contra la FIFA tras la suspensión de la privatización del Mundial. El organismo europeo ha lanzado un comunicado donde alude a que se debe conocer quiénes son los responsables de esta decisión y que la tarea de reconstruir la confianza de la FIFA no ha hecho más que empezar. Por último, en ciclismo, a punto de dar la salida al Tour de Francia femenino, con la ciclista Paula Blasi en los favoritos para llevarse el maillot amarillo. Gracias, Pablo. Son las 2:12, 1:12 en Canarias. En Mediodía COPE nos vamos a trasladar ahora mismo hasta Castillejos, muy cerca de ese espigón en la frontera con España, en la frontera con Ceuta. Herraiz. Mediodía COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada... Genoveva, muy buena. Hola. Puede terminar de la forma más inesperada. Una vecina que era un incordio y tendría el papel de váter. Os he querido mandar fotos. O sea, con pincitas, desde la ventana de mi baño lo veíamos. Una pregunta. ¿El papel del váter no estaría un día usado o es que no estoy entendiendo? Se veía limpio, blanco, hombre. De lunes a viernes, desde las 10. Los fósforos en Herrera en COPE. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Escuchas Mediodía COPE. Con Antonio Herraiz. Estar informado. Vamos hasta la localidad marroquí de Castillejos, muy cerca del espigón de Ceuta, por el que esta semana, según cifras oficiales del gobierno de Pedro Sánchez, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron de forma ilegal a España, en lo que ha sido una auténtica invasión. Allí se encuentra Beatriz Mesa. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, lo primero, estás en Castillejos, ya digo, cerca de ese espigón. ¿Cuál es la situación ahora mismo en esta zona? Bueno, ahora mismo la situación es de control por parte de la Gendarmería marroquí, de los antidisturbios, que siguen desplegando coches hasta ahora, lanchas neumáticas también que estoy viendo en el propio espigón por la parte marroquí, desde donde han saltado los miles de jóvenes marroquíes y ya están regresando los residuos, podríamos decir. Siguen volviendo desde Ceuta ciudadanos jóvenes menores marroquíes hasta Castillejos, pero incluso hasta la propia Castillejos está despejada con respecto a las últimas 24 horas. Todos los que habían entrado en Ceuta estaban de regreso en Castillejos, con lo cual el descontrol ciudadano también existía en este lado de la frontera. Ahora mismo, esa es la noticia, control absoluto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes. Hablas de esa importante presencia de fuerzas de seguridad marroquíes en la zona. ¿Cómo están actuando? Porque en las últimas horas, en esa auténtica invasión, hay vídeos que veíamos a los efectivos de las fuerzas de seguridad marroquíes mirar hacia otro lado.
Sí, bueno, hemos visto una frontera básicamente de brazos caídos, es lo que venimos contando en Cadena COPE, una frontera que había quedado abierta durante unas horas, las suficientes para que se movieran por toda la región del norte, tanto de Tánger como de Tetuán, miles de jóvenes ni empleados, ni estudian, como les llamamos los NIET, esos ninis de España aquí se traducen en los NIET, y que abundan en la zona norte de Marruecos y que encontraron esa ventana de oportunidad política para cruzar masivamente al otro lado. Así lo han hecho durante más de 24 horas y es lo que ha ocurrido en Ceuta, como hemos venido contando. Evidentemente ha habido una frontera vacía desde el punto de vista de seguridad que ha sido aprovechada por todos esos jóvenes, pero es que además ha sido sorprendente porque gente que estaba trabajando en los comercios, cocineros, cocineras, en las charcuterías, en las panaderías, habían abandonado sus puestos de trabajo ante esa oportunidad de entrar sin visado en Ceuta. Gente que nunca había visto Ceuta y que quería acceder a la ciudad en un momento de oportunidad. Te tengo que preguntar, Beatriz, ¿hay temor de que puedan producirse nuevos intentos de entrada en las próximas horas? No, porque el mensaje político ya se envió. El mensaje político se envió a España, el mensaje político fue recibido, el mensaje político fue respondido. Estamos en una, yo le llamo tensión alta dentro de una relación bilateral que sufre a lo largo de su historia altos y bajos y con crisis importantes como la de 2021 y esta de 2026 que es todavía más importante pero que no se ha traducido en una ruptura diplomática ni política, sino que se ha traducido en tensión, en crisis que se va a superar y la prueba de ello son las medidas que se están tomando por ambos lados. Entonces, esto no se va a producir hoy, eso no significa que no se produzca dentro de 4 meses. Hoy no, Antonio, ni mañana. Me quedo con eso, con la ventana de oportunidad política que de forma momentánea, al menos a corto plazo, queda cerrada. Desde la ciudad marroquí de Castillejos, Beatriz Mesa, gracias, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, gracias, Antonio. Vamos con el análisis. Esta invasión mantiene muchos interrogantes abiertos que vamos a intentar contestar con alguien que venía advirtiendo lo que podía pasar y ha terminado pasando, con un periodista que conoce bien cómo se las gasta el Reino de Marruecos. De hecho, a lo largo de su dilatada carrera ha sufrido una campaña continua de acoso judicial, de espionaje, de presiones políticas impulsada por Marruecos. Es Ignacio Cembrero, del Confidencial, al que escuchan ya los oyentes de Mediodía COPE. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, si te pregunto por si te ha sorprendido esta invasión, creo que puedo intuir la respuesta. Si te pregunto por si Marruecos lo sabía, igual lo mismo. Pero sí que te lanzo una cuestión muy directa. ¿Por qué? ¿Por qué el Reino de Marruecos lo ha permitido? O incluso si crees que lo ha impulsado. ¿Por qué? Déjame que conteste a la primera pregunta, y es que yo esto sospechaba que algo podía ocurrir, especialmente desde el sábado por la tarde-noche, pero nunca imaginé que iba a adquirir tales proporciones, que iba a entrar pues quizás hasta 60.000 personas en Ceuta, una ciudad que tiene 83.000 habitantes. ¿Por qué? Pues te confieso que mi ignorancia, he escuchado muchas hipótesis, desde un castigo por el viaje del presidente del gobierno a Argel, otro castigo por la tramitación en el Congreso de la ley que otorgará la nacionalidad a los saharauis, etcétera, etcétera. Pero yo no me decanto todavía por ninguna hipótesis. Sí quiero resaltar, sin embargo, que algunos diarios marroquíes, y especialmente Le 360, publicó el jueves por la noche, en 4 idiomas, incluido el español, un larguísimo artículo de análisis que abrió su portada durante 24 horas, en el que venía a decir que bueno, que todo esto era un poco una lástima, lo que había pasado, lamentable, no sé qué, no sé cuántos, que España y Marruecos son amigos y por tanto iban a resolver este problema puntual migratorio, pero que esto habría la oportunidad de hablar de cosas más importantes y es de empezar a hablar del futuro de las dos ciudades que deben volver a Marruecos. Amenazaba o dejaba entrever que las fuerzas de seguridad marroquíes no podrían eternamente defender, proteger, tampoco es que lo hayan hecho mucho, pero bueno, proteger a Ceuta y a Melilla, y que además les recordaba al contribuyente español que estas ciudades eran muy, muy caras. Bueno, esto quizás nos dé también una pista, es una forma de empujar la reivindicación marroquí, la reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla. Eso lo recoge, lo has publicado tú también en tu cuenta de redes sociales, en tu cuenta de X, un diario que es muy
muy cercano al secretario particular del rey Mohamed VI y viene a concluir que la presión migratoria sobre Ceuta sirve a Marruecos para precisamente relanzar sus reivindicaciones sobre la ciudad autónoma. Así es, efectivamente, y repito, esto no es el único diario que lo ha dicho, pero yo diría que es el que lo ha dicho en los términos más claros, y después hay que resaltar que es un diario al que varios periodistas marroquíes consideran muy, muy vinculado a Munir Majidi, que es el secretario particular del rey, es decir, que es un poco el diario oficioso del Palacio Real. Por eso creo que hay que tomarse en serio lo que publica. Esto no es nuevo, pero sí que hay un claro mensaje que nos llega de Marruecos. ¿Os tenemos pillados por donde más duele? ¿Os invadiremos cuando consideremos? ¿O esto es una hipérbole de lo que realmente ha ocurrido? Esto que acabo de decir. Yo creo que acaba de demostrar Marruecos por segunda vez en 5 años que sin disparar un tiro puede adueñarse de una ciudad como Ceuta. También podría hacerlo en Melilla, que yo creo que es incluso más vulnerable, en cuestión de horas, mediante lo que los militares suelen llamar la guerra híbrida. También he de decir que me sorprende un poco lo que ha pasado, porque hay que reconocer que en los primeros días de esta semana, cuando el flujo migratorio todavía no era muy intenso y era sobre todo de nadadores, las fuerzas de seguridad marroquíes sí hicieron algún esfuerzo, especialmente la Marina Real, por rescatar e impedir que el fenómeno fuera en auge. Pero a partir del miércoles ya tiraron por completo la toalla, y ya el jueves fue, como todos sabemos, la gran explosión cuando entraron al ritmo de 200 por minuto, decenas y decenas de miles. Y además ya entraron no a nado, sino entraron caminando por el espigón que marca la frontera entre Ceuta y Marruecos, caminando cómodamente, caminando sin mojarse los pies, y ahí hemos visto no solamente a jóvenes, hemos visto a familias enteras que entraban en Ceuta a lo largo del jueves. Alguno incluso con una bicicleta en la mano. Te tengo que preguntar por la imagen que está dando España en esta invasión, el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Crees que se ha actuado correctamente o compartes con los vecinos de Ceuta que ha habido inacción y nos hemos visto superados por las circunstancias? Ha habido falta de prevención primero, porque repito, esto se veía venir, no quizás con las proporciones que ha tenido, pero se venía a venir. Y si se hubiesen tomado medidas preventivas, desde luego la crisis no se hubiese evitado, pero quizás se hubiese mitigado un poco, el impacto no hubiese sido tan brutal. Después, yo creo que la ciudad de Ceuta formuló una serie de peticiones muy razonables. La primera es que el ejército se despliegue, como sucedió en 2021. Bueno, al final lo ha hecho, pero lo ha hecho tarde. Si lo hubiese hecho antes, la crisis no hubiese tenido quizás la misma envergadura. Y formuló otras 2 peticiones, repito, de lo más razonables. Un mando único asumido por el Estado, probablemente asumido por el Ministerio del Interior. El gobierno no ha querido, y también pidió que se decretara la emergencia de interés nacional, algo previsto en la legislación española, pero el gobierno interpretó que no era aplicable en este caso. Yo creo que hizo una interpretación muy, muy restrictiva de lo que es esa disposición legal, y creo que podía haber sido un poco más flexible y haber aplicado la emergencia de interés nacional. Te hago la última. Visto lo que ha sucedido en Ceuta, ¿crees que Pedro Sánchez va a modificar su relación con Marruecos? ¿Vamos a dar un puñetazo en la mesa o no se espera nada de eso, viendo y escuchado lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en las últimas horas? Aquí con quien se ha dado un puñetazo en la mesa es con Italia, cuyo embajador fue convocado hace 48 horas por el ministro Álvarez para regañarle por el cierre del espacio Schengen. El cierre muy, muy parcial del espacio Schengen. En fin, son las restricciones aleatorias y mínimas. Con Marruecos no. Hay que recordar que ayer incluso el presidente del gobierno, en su rueda de prensa en Ceuta, elogió, agradeció la ayuda o la colaboración de Marruecos. Por cierto, esa rueda de prensa estuvo plagada, y me duele decirlo porque es el presidente del gobierno, pero estuvo plagada de mentiras. Atribuyó todo lo sucedido a las mafias. Y mira, conozco bastante bien Marruecos, sé cómo ha funcionado en parte esta operación. Mafias prácticamente en Marruecos no hay, si las hay, sobre todo con los subsaharianos, no con los marroquíes. Aquí los únicos que se han lucrado de verdad son las compañías de autobuses que te llevan de Tánger o de Tetuán hasta Castillejos, la ciudad fronteriza con
Ceuta o los taxis colectivos, porque eso sí, que iban atiborrados de gente que quería cruzar. Pero de verdad, no hay mafias, no hay mafias. Achacarlo a las mafias es una forma de evitar señalar a Marruecos. Vamos a ver, y la propia realidad ha desmontado esa teoría de las mafias. Tú no pagas una cantidad de dinero a una mafia para que te traiga a España y en 24 horas te vuelves. No tiene ningún sentido. No, absolutamente. Detrás de esa gente detrás de los que caminan por el espigón, no hay mafias, de verdad, no hay mafias. Y después dijo otras cosas que también son chocantes. Por ejemplo, resaltó que Marruecos había colaborado en materia de inmigración irregular desde hace años. Y es verdad que desde 2022, desde que se hizo la gran concesión sobre el Sáhara Occidental, hay colaboración de Marruecos, sobre todo en lo que concierne a Canarias, a partir de Marruecos y del Sáhara, también en la península, pero en Ceuta no hay ninguna colaboración. En Ceuta, año tras año, desde 2022, el número de nadadores, al margen de este episodio tremendo y dramático, porque vamos con más de 60 muertos del lado español, en Ceuta el número de nadadores aumenta cada año. Las cifras son peores y el número de muertos también aumenta cada año. Ahora estamos ya del lado español, como decía, en más de 60 y vete a saber cuántos cadáveres han aparecido del lado marroquí. Pero de eso no tendremos información. Es imposible, no lo vamos a poder saber nunca. Es el análisis de lo que está ocurriendo en Ceuta, de lo que ha pasado y también de lo que pueda pasar. Ignacio Zembrero, periodista del Confidencial. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo. Desde el análisis miramos otra vez al gobierno de España, que agoniza por la crisis en Ceuta, con críticas internas a José Manuel Álvarez. Hay quienes culpan al ministro de excesiva confianza en su labor ante Marruecos y Argelia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno ha vivido un estado de nervios constante y sostenido, obligado a moverse a rebufo de la gravedad de los acontecimientos, hasta el punto de ampliar la magnitud de la respuesta ante el efecto en cadena del colapso de seguridad y la entrada masiva de irregulares. Visita de urgencia incluida de Pedro Sánchez a Ceuta, sin comparecencia junto a Juan Jesús Vivas. Una prioridad de exteriores compartida por Sánchez ante esta coyuntura ha sido salvaguardar la relación con el reino alauí, elevada a la condición de excelente desde la Moncloa, y difundir a bombo y platillo su coordinación con España. Esa ha sido la posición oficial, seguida por el Ejecutivo. El único origen de la crisis ha girado en torno a una interpretación interesada de las mafias de la sentencia del Supremo prohibiendo las devoluciones en caliente, y todavía se lo creerá José Manuel Álvarez, han apuntado a nivel interno. Esto, sostienen algunos en el mismo gabinete, debería pasarle factura al jefe de la diplomacia, y quienes le han culpado de exceso de confianza en sus gestiones entre Marruecos y nuestra mejora de las relaciones bilaterales con Argelia. Y como cada sábado a esta hora escuchamos el comentario que nos ofrece Mario Alcudia. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las imágenes de los incendios estos días en España nos dejan un reguero de dolor, montes arrasados, pueblos amenazados, viviendas destruidas y familias obligadas a abandonar precipitadamente aquello que durante años has construido con esfuerzo. Pero junto a esas imágenes de devastación aparece también otra realidad menos visible y, sin embargo, profundamente importante: la presencia de la Iglesia, donde la emergencia ha golpeado con más fuerza. Mientras los equipos de emergencia combaten las llamas, las parroquias, sacerdotes, voluntarios y Cáritas se han movilizado desde el primer minuto ofreciendo acogida, cercanía y ayuda. La Iglesia se ha puesto desde el primer instante al servicio de los damnificados con una presencia constante. Esta es una de las dimensiones más hermosas de su misión, estar cuando la incertidumbre se instala en la vida de las personas, porque los incendios no solo queman árboles o viviendas, también generan miedo, angustia, desarraigo y la sensación de haber perdido de golpe una parte de la propia historia. Por eso la respuesta no se limita a la ayuda material. Esa cercanía pasa por el acompañamiento humano y espiritual. En medio de la devastación no podemos perder la esperanza. Lo decía estos días el obispo auxiliar de Getafe. En estos momentos, cuando la Iglesia muestra la credibilidad de su anuncio por su capacidad de estar al lado de quienes sufren. Cuando una familia pierde su casa o cuando un pueblo vive pendiente de la evolución de las llamas, el Evangelio se hace visible con una mano tendida en una parroquia abierta o en una comunidad que acompaña. Allí donde el fuego destruye, la Iglesia intenta sembrar cercanía, consuelo y esperanza. Hasta el próximo día. Hasta el próximo sábado, Mario. Y en este 1 de agosto, el santoral del sábado nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Alfonso María de Ligorio. Nacido en Nápoles en 1696,
Fue un gran abogado con fuerte vida interior. Ordenado sacerdote, salta a la vista de todos su sencillez. Poco después funda la Congregación del Divino Redentor, sobre todo conocidos como los redentoristas. Nombrado obispo, predica las misiones, una manera de explicar la fe didácticamente. San Alfonso María de Ligorio muere en 1787. Ponemos rumbo a las 2:30, seguimos actualizando la última hora que nos llega desde Ceuta. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Ahora mismo te actualizo todo lo que sigue pasando en Ceuta, porque lo de la razonable normalidad que nos cuenta el gobierno de Sánchez choca con las denuncias de los vecinos. Pero antes quiero que escuches al presidente del Ejecutivo. Antes de despegar rumbo a Lanzarote, el presidente del gobierno ha decidido que la mejor manera de empezar las vacaciones en La Mareta es publicar un vídeo en redes sociales con su playlist, con la lista de canciones para este verano. Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco 3 que seguro que os dan una idea de por dónde voy. La primera es la canción de Quevedo, El Baifo. La segunda es Spring Summer 26 de Charlie XCX. Y finalmente Tantas cosas de Melanie. Bueno, cualquier comentario que se pueda hacer se queda corto al lado de la realidad. Con la crisis de los incendios todavía abierta, con la invasión de Ceuta, con la invasión en Ceuta aún sin resolver, el presidente del gobierno se va un mes de vacaciones y antes te lanza sus recomendaciones musicales. Se comenta por sí solo. Bueno, ahora mismo hay 2 preguntas completamente abiertas. La primera es: ¿cuántas personas entraron de forma ilegal entre el jueves y el viernes? Una cifra aproximada, no orientativa. Eso está abierto. Y la segunda, si no sabemos cuántas han entrado, ahora mismo tampoco sabemos cuántas quedan en Ceuta. Según el gobierno de Pedro Sánchez, entre 50.000 y 60.000 personas entraron, pero hay un dato que ofrece la agencia EFE, citando fuentes de las fuerzas de seguridad, que eleva a alrededor de 69.500 las que ya habrían salido. Es decir, si el gobierno en esa horquilla, la cifra más alta es de 60.000 que habrían entrado, no casa, no concuerda con la que ofrecen de 69.500 que ya habrían salido. Tampoco coincide la situación que ha reflejado hoy el ministro desde Ceuta con lo que a lo largo de este sábado, y lo venimos escuchando aquí en la cadena COPE, vienen denunciando los vecinos. Marlaska habla de razonable normalidad, pero muchos comerciantes hoy no se han atrevido a abrir sus tiendas. Marisa tiene una ferretería y en las últimas horas ha pasado mucho miedo. Lo sigue teniendo. Yo tenía un montón de cuchillos en el escaparate y todo ese tipo de cosas, y lo primero que yo hice fue retirarlo todo, porque eso es, como yo digo, es un compromiso. Entonces, ¿qué hago? Atender al cliente con la puerta cerrada. Ayer no, ayer estuvimos cerrados a cal y canto. Está atendiendo a los clientes con la puerta cerrada. ¿Qué ha contado Marlaska desde Ceuta este mediodía? 2 mensajes principales. El primero, que han actuado con muchísima rapidez y que lo han solucionado todo en menos de 24 horas. Es verdad que la crisis, la situación, no se parece en nada a la de hoy a la de ayer, pero ni mucho menos está solucionado. Porque no saben los marroquíes o los subsaharianos que hay en Ceuta. Presumen de gestión. Y agradecen, que es un dato también, la colaboración de Marruecos. Pero evidentemente esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas. Debo decir, negativamente, Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Pues menos mal, que es un socio, Marruecos, absolutamente fiable. Agradecimientos a Marruecos y críticas a Italia. ¿Por qué? Porque el gobierno de Meloni, ya sabes, ha suspendido durante un mes el acuerdo Schengen con España.
y ha acusado, Grande Marlaska, al gobierno de Meloni de egoísmo. Les ha utilizado esta crisis en Ceuta para recordarles las crisis migratorias que han sufrido con epicentro en Lampedusa. Pues le pediría más solidaridad, más responsabilidad y desde luego menos egoísmo. Ese egoísmo que ha manifestado creo que más allá de la ignorancia, porque he dicho que se sabe que Ceuta evidentemente no es Schengen. Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos. Bueno, el ministro del Interior ha negado que los servicios de inteligencia manejaran información sobre lo que se estaba preparando en Marruecos. Esto choca también con lo que viene denunciando, incluso desde el domingo, el propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que viene advirtiendo de lo que podía ocurrir y ha terminado ocurriendo. Esta es la situación ahora mismo. Por un lado tenemos los datos, los oficiales, luego está la realidad en la calle, lo que te cuentan los ceutíes, y está también el análisis. Porque el gobierno de Sánchez ha permitido que durante demasiadas horas Ceuta haya sido una ciudad sin ley. Sin ningún tipo de documentación han entrado miles, no sabemos cuántos, en torno a 60.000 más, en torno a 70.000. Han entrado sin ningún tipo de documentación, nadie se la ha pedido. Por eso lo de ciudad sin ley. Durante más de 24 horas hemos sido incapaces de contar los que han entrado. Ahora mismo no podemos determinar los que deambulan por las calles de Ceuta. Hemos trasladado al mundo una situación de caos. Porque no solo no hemos tenido la prevención, o no solo no hemos tenido previsto lo que nos venían advirtiendo y ha terminado ocurriendo. Es que en Ceuta el gobierno de Sánchez se ha visto superado y ha confirmado lo que ya sabíamos, es esa debilidad internacional a la que nuestro presidente ha abocado a España. El gobierno justifica lo que ha pasado en dos cuestiones. Hablan de las mafias, que todo ha sido orquestado por las mafias. ¿Alguien se cree que una persona paga una determinada cantidad a una mafia para poder entrar de forma ilegal en España y cuando está en territorio español y no tiene qué comer o no tiene dónde dormir, se da la vuelta sin más? Y luego también lo achacan al efecto llamada, dicen que ha supuesto la sentencia del Supremo que deja fuera de los rechazos en frontera a aquellos que entran a nado. Por poner cronológicamente todo lo relativo a esta sentencia, que es del 29 de junio. Se publica el 8 de julio. Pero es que hay antes una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del mes de marzo, en el que ya se adelanta esta interpretación a la ley. Mes de marzo. ¿No ha tenido el gobierno de Sánchez tiempo suficiente para adelantarse a lo que podía ocurrir y ha terminado pasando? Hemos hecho un ridículo histórico y lo que es peor, nadie, absolutamente nadie, garantiza que una invasión de estas características no vuelva a repetirse. Están pasando más noticias en este sábado. Te las cuento ya con David Casado. Escuchas Mediodía COPE. En Carboneras, en Almería, han sido rescatados 16 migrantes. Salvamento Marítimo fue el encargado de rescatar a estos 16 migrantes que iban a bordo de una lancha neumática que se encontraba circulando a 6 millas de la zona. Los 16 son hombres de origen magrebí. La situación de los incendios en España se estabiliza. El del Val de Usó en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en Castellón concretamente, ha entrado en su 8º día de activo, aunque los medios ya lo dan por estabilizado. Respecto al de Burgondo en Ávila, sigue evolucionando dentro de lo esperable, aunque sigue en nivel 2 de alerta tras calcinar más de 50.000 hectáreas. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha alertado del riesgo extremo de que los incendios vuelvan a reproducirse. 2 heridos por una fuga de amoníaco que ha obligado a evacuar una empresa en Gerona. Fueron los propios residentes los que en torno a las 11 de la mañana se dieron cuenta de la situación y avisaron a los servicios de emergencia. 9 personas han sido atendidas, aunque tan solo 2 han tenido que ser trasladadas en estado leve al Hospital de Figueras y al Hospital Universitario de Girona. Y un ataque ruso sobre Ucrania ha dejado al menos 9 muertos. El bombardeo con drones rusos se ha centrado en la capital, en Kiev. Además, los 9 muertos, hay que sumar 30 ucranianos heridos, 4 de ellos niños. Este ataque tiene lugar en un momento de máxima escasez en la que los sistemas aéreos de defensa siguen fallando.
Y vamos con la agenda deportiva de esta tarde. Pablo García. Pues lo primero, el partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, que está a punto de empezar en media hora. Ya hay 11 en Estocolmo, con sorpresas en comparación en el Getafe. A las 6, su rival, el Real Madrid. El Real Madrid Mourinho se enfrenta a su primer reto internacional y hay que poner la lupa en varios nombres. Arantxa Rodríguez. Viaja el Real Madrid en estos momentos a Klagenfurt, donde esta tarde a partir de las 6 va a jugar su primer partido de pretemporada ante la Fiorentina. En la lista de convocados están 2 de los 5 fichajes, como es el caso de Dumfries y del recién llegado Carlos Espí. También está Endrick, a pesar de que lleva solo 3 entrenamientos. Sin embargo, Mourinho tendrá muchos problemas en defensa, tendrá que tirar del Castilla porque sus 3 centrales, con los que ahora mismo trabaja, se quedan en Madrid por diferentes motivos. Asensio y Hausen por problemas físicos y Rudiger porque todavía no está a punto. Tarde de amistoso para los equipos de primera. Hoy juega a las 4 Osasuna contra el Norwich y Español contra el Middlesbrough. A las 7 el Rayo Vallecano lo hará contra el Charleroi, el Athletic Club contra el Burgos, el Racing contra el Wolves y el Valencia contra el Stoke City. El pistoletazo del Tour de femenino ya se ha dado y tenemos a Paula Blasi entre las favoritas. Y por último, en golf, Paula Martín Sampedro luchará por el Open británico. Sigues en Mediodía COPE, son las 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Escuchas Mediodía COPE. Con Antonio Herraiz. Estar informado. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Antonio Herraiz. Mediodía COPE. Estar informado. Centro de la información, la última hora sigue en Ceuta, pero no nos olvidamos de todos los pueblos afectados por ese terrible incendio que asoló el centro de la península desde el pasado domingo. Estamos con los vecinos de la Sierra Oeste de Madrid, estamos también con los del Valle del Alberche, con Tierra de Pinares, con el Valle del Tiétar en la provincia de Ávila, con el norte de la provincia de Toledo. Y a las 2:42 en directo vamos a saludar al alcalde de Pelayos de la Presa, que es Antonio Sin. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el fuego sigue estabilizado, ahora mismo va a esa fase ya de extinción. ¿Ha podido recorrer su municipio con más calma? ¿Qué ha visto? ¿Qué se ha encontrado? Bueno, lo he recorrido muchas veces ya, con calma, sin calma. Lo que tenemos actualmente en el municipio es un pueblo que en las zonas donde no se ha quemado, pues digamos que la vida pues está medianamente normalizada, y en las zonas donde pasó el infierno del fuego por encima, pues con muchas complicaciones y muchos problemas. Hay daños ambientales, por supuesto, hay daños agrícolas y también el fuego en su municipio entró en las viviendas, en algunas viviendas, ¿no? Sí, nosotros tenemos 20 viviendas totalmente quemadas, y luego daños en algunas y muchos daños, cientos de parcelas dañadas, arizónicas abrasadas, todo, piscinas, muebles de jardín, porches, etcétera. Muchas parcelas arrasadas. Se vienen prometiendo ayudas. ¿Cuáles son las más inmediatas, las más imprescindibles ahora mismo? Bueno, ahora los primeros trabajos que estamos haciendo, y he de decir que gracias a la Comunidad de Madrid, que se está volcando con nosotros absolutamente en todo, pues por ejemplo estamos disponiendo ya de contenedores para la retirada de los enseres quemados y de todo lo vegetal, pues tanto las arizónicas como los árboles. Se está procediendo, durante estos días ya hemos hecho los trabajos de intentar que todo el mundo tuviera luz, agua, los servicios básicos. Y a partir de ahí, pues se está preparando toda una serie de medidas de ayudas,
pues para ayudar a todas las personas que, de primeras, a las personas que han perdido su casa, que de momento se les ha alojado en hoteles, a los que no tenían otro recurso, y todas las ayudas que estamos pudiendo dar, y luego pues empezar a reparar toda la infraestructura para que la gente más o menos, en la medida de lo posible, vuelva a la normalidad. Y además de lo inmediato, luego toca mirar al futuro. Hay que recordar que Pelayos de la Presa, bueno, pues es uno de los municipios más turísticos, no solo por estas fechas, prácticamente todo el año, pero especialmente en verano, aparte del monasterio, pues estáis al lado del pantano de San Juan. ¿Esto cómo os va a afectar? Bueno, eso es cierto que ahora estamos en lo que es la reconstrucción del municipio. Y luego tenemos un grave problema, pero ya no solo en Pelayos, sino en toda la comarca, Ávila, todas estas zonas que eran de una gran belleza y de un valor ecológico importantísimo y que se han visto totalmente destruidas. Ahora llega el momento de pararse a pensar cómo se va a hacer la reconstrucción de todo este entorno natural y también analizar cuáles han sido los errores que nos han llevado a un incendio de estas características que ha destruido todo de una manera tan brutal. Lo que toca ahora es que una vez que han desaparecido ya los focos de las cámaras, pues no se olvide a los vecinos de estas zonas afectadas ni tampoco a los alcaldes. Antonio Sina, alcalde de Pelayos de la Presa, le mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por toda la ventana que nos estáis dando para contar nuestras historias. Y hoy hemos estrenado agosto, que siempre ha sido el mes reservado por una inmensa mayoría para disfrutar de sus vacaciones. Es verdad que los hábitos de descanso en el trabajo han cambiado. Está comprobado que en España la actividad de muchos sectores ya no se paraliza como hace años, pero, bueno, sigue siendo agosto. La sangre gitana que llevo dentro se mezcla en cóctel de dulce sabor. En la sangre gitana que llevo dentro me arde fuego. Mítico este agosto de Héroes del Silencio. 1 de agosto y la DGT prevé para este fin de semana más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera. Es una previsión que tiene en cuenta que el 1 ha caído en sábado, que es fin de semana y en el que, por cierto, no se calculan los trayectos cortos. Esto siempre lo recordamos. Cuando cojas el coche desde tu casa a la playa o de tu pueblo al de al lado para ir de fiesta, esto no lo cuentan. ¿Qué se están encontrando los que antes de emprender un trayecto largo o a la mitad acuden a repostar? Pues que el precio de los carburantes no para de subir. Y esto es consecuencia de muchos factores. El primero, la guerra en Oriente Próximo, que se alarga sin final a la vista, con la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán. Pero también es fruto, Fernando Díez, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Es fruto de la retirada progresiva de las ayudas fiscales del gobierno. Sí, porque el 1 de julio el IVA de los carburantes regresó al tipo general del 21% tras finalizar la rebaja temporal del 10% que se aprobó para precisamente amortiguar el estallido del conflicto. Solo este cambio impositivo añadió unos 15 céntimos por litro de golpe. Y desde hoy hay otra novedad. El descuento directo en el impuesto sobre hidrocarburos se está desmantelando progresivamente y a partir de este 1 de agosto pasa de 15 céntimos en julio a solo 10 céntimos en agosto. Consecuencia inmediata, que sube el precio de los carburantes. Bueno, si has ido ya a repostar o lo vas a hacer a mitad de trayecto, pues lo vas a comprobar. Y no hay alternativa. Aquí hay que resignarse. Tienes que repostar, cueste lo que cueste, sí o sí. Ahí están los precios, cada vez más altos. De media, el litro de diésel se sitúa en 1,83 €. Ya sé que hay estaciones de servicio donde bordean o incluso superan los 2 euros el litro de diésel. Por eso te repetimos siempre que hablamos de una media en toda España. En el caso de la gasolina, de media a 1,72 el litro. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta tendencia alcista? Y los que saben de esto no tienen una respuesta precisa, entre otras cuestiones, porque no la hay. Nacho Rabadán es el director general de la Patronal de Estaciones de Servicio.
es muy difícil hacer una predicción. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la situación está muy lejos de estar estabilizada y por eso pedimos que mantuviera las rebajas fiscales. Dijimos que ya se habían anunciado 3 altos de fuego en la zona en el mes de abril y ninguno había prosperado y que nada nos daba garantías de que en esta ocasión fuera a ser así. Pues estamos hartos de tener razón. No hay ninguna señal en el horizonte que nos diga, bueno, la cosa ya se va a tranquilizar. Durante todo este tiempo las ayudas se han mantenido en momentos en los que el acuerdo de paz parecía acercarse. Y ahora que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán pues parecen no cesar, el precio del petróleo también rozando los $90 el barril. ¿Tiene sentido no recuperar esas ayudas? Pues hasta después de agosto se va a quedar como está. Y en septiembre habrá nuevas modificaciones, pero no precisamente para recuperar las bonificaciones. Se complica todo muchísimo con una burocracia tremenda porque lo que nos vamos a encontrar en septiembre es que va a bajar bastante el impuesto especial sobre el gasóleo, pero va a subir el de la gasolina. Entonces va a ser todo un descontrol y un caos, con lo sencillo que habría sido decir, mantenemos el IVA al 10% hasta después del verano y entonces volveremos a analizar la situación y tomaremos las medidas oportunas. Además, es una medida que si el precio está muy alto, pues el descuento es más elevado y si el precio está más bajo, es más pequeño. Bueno, esta es la situación en plena operación, salida en pleno 1 de agosto. Hoy llenar tu coche de diésel te cuesta 15 euros más que hace justo un año. Eso si tienes un vehículo con un depósito de 40 litros. Si es más grande, si el depósito tiene 65 litros, pagarás casi 25 euros más que hace justo un año. Esto sí es de gasoil. Si es de gasolina, 10 euros más que hace un año, en un depósito más pequeño, 15 euros más en el más grande. Y los expertos avisan, estos precios que estamos alcanzando van a tardar en bajar. Y aquí entran en juego muchos factores, que no son exclusivos de lo que está pasando en Oriente Próximo. Nacho Rabadán, de nuevo, director general de las estaciones de servicio. Está todo estrechamente relacionado. Son tantas cuestiones las que entran en juego, cuestiones como que el nivel del agua del Rin esté bajo puede afectar al precio que se paga por el gasóleo en Cuenca, porque no pueden bajar las barcazas, no pueden remontar el río y entonces pues hay que buscar otras fuentes de suministro. O que haya un huracán en el Golfo de México con afección a las refinerías de allí, pues también puede afectar. ¿Podemos hacer cierta previsión de cuál va a ser la tendencia del precio del diésel y de la gasolina? Los que saben nos dicen que eso es imposible, que ni siquiera lo intentemos. Lo que está claro es que los mercados están muy tensionados, en concreto los mercados energéticos y más en concreto el de los derivados del petróleo. Con esta estrechez en el mercado entre oferta y demanda, cualquier cosa que sucede puede afectar. Pues nada, a resignarse, Fernando, y a pagar más por moverte en coche, que siempre es un fastidio, aunque en plenas vacaciones se tenga menos en cuenta o se mire mucho menos. Y en Mediodía Cope nos vamos a situar en Bosnia y Herzegovina, en concreto en un punto próximo a la frontera con Croacia. Si te hablo de Medjugorje, lo ubicas mucho mejor. Medjugorje es uno de los centros de peregrinación católica más importantes del mundo. Este santuario ha sido noticia porque quemaron parte del exterior de la iglesia y pintaron a la Virgen y al Cristo. Además de identificar al autor, Medjugorje vuelve a estar limpio y restaurado. Todo el pueblo y también peregrinos voluntarios se han esforzado para que todo esté perfecto y como si nada hubiera ocurrido. A las 2:52 voy a saludar a Emilio Ferrando, que es un valenciano que vive en Medjugorje. Vamos a conocer su historia. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde aquí, desde Medjugorje. Bueno, lo que ha sucedido en Medjugorje no es una cuestión menor, pero con el esfuerzo de voluntarios ha quedado incluso, vamos a decir, más bonito de como estaba ya antes. ¿Qué os encontrasteis y cómo está ahora? Pues la verdad que fue todo bastante desagradable, ¿no? Ocurrió entre las 4 y las 5 de la madrugada. Pero bueno, al final yo siempre digo que este pueblo es increíble, ¿no? La fe de este pueblo es increíble. Y pese a todo lo horroroso que fue, ¿no? Ver cómo estaba todo profanado, ¿no? Tanto el altar como la imagen de la Virgen que hay arriba en la colina de las apariciones. Pero cómo todo el mundo se puso enseguida a trabajar, voluntarios, la gente de la parroquia, parroquianos. Y increíblemente, o sea, por la tarde ya se celebró, se ofició la misa, la adoración eucarística en el altar exterior, que estaba prácticamente destrozado. Aparte, lo acaban de reinaugurar hacía un mes porque lo han reformado todo, el toldo, en fin, todo. Y bueno, tengo amigos que cogieron compresores, herramientas y enseguida se fueron a limpiar las imágenes de la Virgen como si no hubiera pasado nada. Y a trabajar. ¿Tenéis idea de quién ha podido hacer esto?
Pues parece ser que es un muchacho polaco, se llama Bartek. Parece que actuó solo, porque las imágenes que hay de las cámaras de la parroquia, solamente hay una persona y es él. Y es un hombre que, bueno, estuvo aquí hace años. Fue un hombre muy conocido porque su caso, él vino desde Varsovia hasta Medjugorje a pie, 57 días caminando, más de 1.300 kilómetros. Y luego, por lo visto, escribió un libro sobre su conversión, sobre todo su peregrinación hasta aquí, hasta Medjugorje. Participó en una película que se promocionó en Polonia sobre Medjugorje. Pero bueno, cosas de la vida, parece que un muchacho con una vida complicada y... Bueno, la noticia, Emilio, es que Medjugorje vuelve a estar listo para seguir recibiendo a peregrinos y especialmente para celebrar el gran encuentro internacional de jóvenes que comienza este sábado, que dura hasta el próximo 6 de agosto. ¿Qué es exactamente este encuentro? Bueno, esto nace un poco por la idea de lo que es lo de la juventud, ¿no? Que lo creó Juan Pablo II. Y el padre Slavko Barbaric, pues se le ocurrió hacer este encuentro y aquí la diferencia es que Medjugorje es anual, se hace todos los años. Y esto es un encuentro, se llama Mladi Fest, que significa Festival de la Juventud en croata, pero obviamente ya no todos son jóvenes, o no todos somos jóvenes, ¿no? Porque hay mucha gente que empezó. De hecho, mira, esta tarde justamente recibo un grupo de Tarragona que vinieron los primeros años del Festival de la Juventud. Y vienen todos los años, y ya algunos pasan de 60 años, ¿no? O sea, ya no son tan jóvenes. Es un encuentro maravilloso, donde viene gente de todos los 5 continentes, de países desde Nueva Zelanda, Australia, no sé, Filipinas, de todo el mundo, ¿no? Y es un encuentro precioso, son 5 días de no parar. La población de Medjugorje pasamos de 4.000 habitantes a veces 60.000. Y es un encuentro muy bonito donde se escuchan muchos testimonios de gente, mucha gente que ha tenido su conversión aquí en Medjugorje, donde se hacen también cánticos, alabanzas, adoración eucarística, se celebran misas, todo. Un encuentro muy especial, muy bonito. Bueno, tú precisamente vas a participar, incluso, como nos acabas de contar, vas a acoger a peregrinos. Te tengo que preguntar, Emilio, ¿por qué vives en Medjugorje? Sí. Esa pregunta me la doy yo todos los días. Bueno, a mí me trajeron a Medjugorje en el año 2014 engañado. Yo no tenía ni idea de lo que era Medjugorje. Ya aparte yo llevaba prácticamente 35 años alejado de Dios, alejado de la fe. Y bueno, tuve una vida de éxito a nivel económico, a nivel empresarial, pero bueno, de repente todo se desmoronó. Me convertí en un adicto a la cocaína y bueno, en un momento dado de crisis lo perdí todo, hasta todo el material, pero también incluso mi familia, ¿no? Ya a un cuñado mío iluminado, pues se le ocurrió la idea de traerme a Medjugorje sin decirme lo que era Medjugorje, a ver si la Virgen obraba un milagro en mi vida. Y bueno, lo que pensé que venía para 3 días se ha convertido ya en 12 años y medio que estoy aquí. Porque tú llegaste a incluso pensar en quitarte la vida. Sí, justamente poco antes de venir a Medjugorje la primera vez, tuve un intento de suicidio. Porque, bueno, había perdido todo, había perdido mis propiedades, no tenía manera de salir, ¿no? Y encima estaba peleado con mi familia, tenía una situación bastante complicada y encima mi adicción a la cocaína lo había complicado todo, ¿no? Y, bueno, sí, tuve un intento de suicidio que, gracias a Dios, bueno, yo tenía una mascota, un bulldog francés y creo que Dios utilizó a este perro para que no hiciera lo que estuve a punto de hacer, ¿no? De tirarme del balcón de mi casa en Valencia desde un cuarto piso. Bueno, en tu caso es la Virgen de Medjugorje quien te salva y tú ahora eres también el que ayudas a otras personas que pasan por situaciones pero muy similares. Sí, porque bueno, hay gente que me conoce, ¿no? Que me contacta porque ha conocido un poco mi historia, mi testimonio ha salido en varios medios católicos, ¿no? Y hay gente que bueno, me contacta porque ha tenido el mismo problema. Y bueno, Medjugorje es un sitio de misericordia, ¿no? Aquí viene gente con vidas muy dañadas, gente con problemas, gente que ha tocado el fondo y que espera un rayo de luz, ¿no? Y que bueno, que Dios y la Virgen que obren un milagro en sus vidas. Medjugorje sí es un sitio de la conversión, ¿no? Mucha gente que nos hemos alejado de Dios. Yo me alejé de Dios con 13 años, me enfadé con Dios por la muerte de mi padre en un accidente de tráfico. La muerte de mi padre fue una muerte traumática, ¿no? No es lo mismo que una enfermedad o que tu padre se hace mayor, te da tiempo de despedirte de él. Y bueno, eso a mí me produjo un shock traumático. No acepté la muerte de mi padre y ahí me enfadé con Dios y saqué a Dios de mi vida con 13 años. Hasta los 48 que vine a Medjugorje por primera vez. Que llegaste por primera vez, que llegaste por unos días y que te has quedado a vivir ya en un ejemplo de conversión que ahora lo estás utilizando también para ayudar a los demás. Emilio Ferrando, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
En este 1 de agosto, además de contarte, te lo hemos hecho hace un momento, cuánto cuesta llenar el depósito de tu vehículo, es importante también la revisión de tu coche. Apunta, porque se estima que este fin de semana va a haber solo 5 millones, más de 5 millones y medio de desplazamientos. Así que no hay que olvidar salir con el coche a punto. Hay que prestar atención a frenos, alumbrado y especialmente a los neumáticos, Efi García. Los neumáticos en mal estado son el fallo más gordo que detectan las ITV, porque en la mayoría de las ocasiones